Y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los oyentes que ya está conectado para participar de esta programación. Estamos entonces dando la bienvenida al libro del profeta Amós. Vamos entonces con la introducción. El autor, por supuesto, cuyo nombre es del mismo libro, Amós, y la fecha que data a su ministerio o a la fecha de inscripción de este libro está fichada entre el año 760-750 antes de Cristo. ¿Cuál es el tema principal que abarca este libro? El juicio de Dios está a punto de caer sobre Israel. Y las palabras que más vamos a escuchar serán juicio, rectitud y justicia. El autor, cuyo nombre significa el que lleva la carga, era nativo del pequeño pueblo de Tecoa, en las colinas de Judá, a unos 16 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Fue el primero de los llamados profetas escritores del siglo 8 a.C., grupo que incluye a Oseas en Israel y a Miqueas e Isaías en Judá. Amós negó haber recibido preparación como profeta profesional, admitiendo ser un pastor y uno que cosecha higos silvestres, los frutos que comían los más pobres del pueblo. A pesar de ser oriundo de Judá, Dios le llamó a proclamar su mensaje en el norteño reino de Israel. Amós profetizó durante el reinado del rey Usías de Judá, unos 792-740 a.C., y Jeroboam II o Jeroboam II de Israel, que data entre los años 753 a.C. Su ministerio se desarrolló entre los años 760 y 750 a.C. y parece que duró menos de 2 años. A mediados del siglo 8 a.C. hubo un tiempo de gran prosperidad tanto para Israel como para Judá bajo Jeroboam. Israel había retomado el control de las rutas del comercio internacional, el camino real a través de la Transjordania y el camino hacia el mar a través del valle de Jezreel y a lo largo de la llanura costera. De acuerdo con Segunda de Reyes 14:27, habían sido restablecidas las fronteras de Israel desde el Lebo Hamat en el norte hasta el mar de Arabat, el mar muerto, al sur. Por su lado, Judá, bajo Usías, recobró Elat, puerto marítimo sobre el golfo de Acaba, y se expandió hacia el sudeste a expensas de los filisteos. Israel y Judá alcanzaron así una nueva fuerza política y militar, pero la situación religiosa seguía en un estado lamentable. La idolatría desenfrenada, ricos que vivían lujosamente mientras los pobres eran oprimidos, la inmoralidad generalizada, un sistema judicial corrupto. La gente creía que aquella prosperidad era una señal de las bendiciones de Dios. La tarea del profeta Amós fue proclamar el mensaje de que Dios estaba disgustado con su pueblo. Su paciencia se había agotado. El castigo era inevitable. La nación sería destruida a menos que cambiara su corazón y permitiera que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, como lo dice en el capítulo 5, versículo 24. Este libro está básicamente llevando un mensaje de juicio sobre las naciones, oráculos y visiones de juicio divino, ese juicio divino sobre Israel. Y su tema central es que Israel ha roto su pacto con Dios y en consecuencia Dios castigará su pecado severamente. Amós comienza una serie de predicciones de juicio contra las naciones vecinas de Israel, incluyendo Judá, y luego también dirige sus profecías contra Israel. Todas estas naciones serán castigadas por ofensas específicas que han cometido contra Israel o alguna otra nación. Este juicio sobre la nación nos enseña que Dios es un monarca universal. Todas las naciones están en sus manos. Deben rendirle cuentas por sus ofensas contra otras naciones y pueblos.
Israel y Judá, sin embargo, serán castigadas por haber roto su pacto con Dios. Nos damos cuenta acá que contiene una serie de oráculos o sermones contra Israel. Esto incluye también la amenaza del exilio. También Amós produce la restauración de Israel. Y es precisamente en los últimos capítulos donde se destellan estos rayos de esperanza. El Señor emite sentencia, emite su juicio, pero cierra con esa nota de esperanza. Es lo que debe alentar el corazón del creyente a perseverar en arrepentimiento y procurar la restauración por medio del perdón de Dios. Aunque Amós minimiza el alcance de su preparación profesional, como él lo expresa, su estilo sugiere que se trataba de una persona muy bien educada. Utiliza con gran habilidad juegos de palabras. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, la palabra hebrea para fruta de verano suena similar a la que designa fin. Al igual que la fruta de verano, Israel estaba maduro para la cosecha. La aproximación geográfico-psicológica al juicio de las naciones constituyen otra prueba de la habilidad literaria del profeta, comenzando con las naciones que rodeaban a Israel desde los 4 puntos cardinales, quienes eran Damasco, Gaza, Tiro y Edom. Amós cruza 2 veces la tierra y cierra el círculo aún más refiriéndose a Amón y Moab y Judá. Utiliza así un recurso literario reconocido como el de gradación numérica o paralelismo numérico, por 3 pecados, y por el cuarto, como lo vamos a leer en el libro. Una manera de ejemplo. Este sistema numérico sugiere que son suficientes transgresiones, más que suficientes. Una utilización semejante de la gradación numérica puede hallarse también en el libro de Proverbios, en el capítulo 6:16 y en el capítulo 30:15 también, así como Miqueas 5:5. En su discurso, Amós emplea el estilo de su mensaje al indicar que habla en nombre de otro. Así ha dicho Jehová, como lo pronuncian los profetas, quien han sido enviados para dar el mensaje al pueblo de Dios. Así como la palabra oíd estas palabras. Canta un lamento funerario por Israel en anticipación a su caída. Y usa también muchas metáforas populares que aprendió cuando era pastor y campesino. Amós tiene la habilidad de hilvanar una serie de proverbios hasta llegar a un clímax, los oráculos contra las naciones, y la recitación de las calamidades que condujeron a la visitación de Dios y las visiones que van desde la paciencia mostrada por Dios hasta su juicio. Sin embargo, podemos hallar que Amós subraya que la rectitud y la justicia son esenciales en una sociedad sana. La religión es algo más que la observancia determinada de festividades y la celebración de asambleas sagradas. La verdadera religión demanda una vida recta. La manera como los seres humanos tratan a los demás revelan cómo es su relación con Dios. Jesús dijo que el más grande de los mandamientos era amar a Dios y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Este es el mensaje de Amós y el que hoy en día necesitamos escuchar y enseñar. Vivimos en una sociedad moderna y materialista, pero no debemos engañarnos pensando que la modernidad a nuestro alrededor constituye una bendición de Dios. La tendencia a considerar que con ofrendas materiales podemos contentar a Dios no nos ha abandonado. La prosperidad material conduce frecuentemente a la corrupción moral y religiosa. La observancia externa de los ritos cristianos no es suficiente. Dios demanda nuestra obediencia, una sentida disposición del corazón que se traduce en acciones en favor de los seres humanos que nos rodean. Nos damos cuenta entonces que este libro revela el juicio que Dios traerá a las naciones, incluyendo Israel y Judá. Así que sin más preámbulo, vamos a dar paso a la lectura del libro del profeta Amós. Iniciamos en el capítulo 1. Comenzamos nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Amós capítulo 1. Las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usía, rey de Judá,
Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo: Jehová bramará desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y secaráse la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y meteré fuego en casa de Sael, y consumirá los palacios de Benhadad. Y quebraré la barra de Damasco, y talaré los moradores de Bicabén, y a los gobernadores de Bet-edén. Y el pueblo de Aram será transportado a Shilo, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque llevó cautiva toda la cautividad para entregarlos a Edom. Y meteré fuego en el muro de Gaza, y quemará sus palacios, y talaré los moradores de Azoto, y los gobernadores de Ascalón, y tornaré mi mano sobre Ecrón, y las reliquias de los palestinos perecerán, ha dicho el Señor Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque entregaron la cautividad entera a Edom, y no se acordaron del concierto de hermanos. Y meteré fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque persiguió a cuchillo a su hermano, y rompió sus conmiseraciones, y con su furor le ha robado siempre, y ha perpetuamente guardado el enojo. Y meteré fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque abrieron las preñadas de Galaad para ensanchar su término. Y encenderé fuego en el muro de Raba, y consumirá sus palacios con estruendo en día de batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y sus príncipes todos, dice. Bueno, tenemos entonces en el primer capítulo de este libro cómo el Señor va manifestando la sentencia y las causas que han elevado su ira hasta cumplir el castigo hacia su pueblo. Así nos dice en el primer versículo, nos narra la fecha. Fíjense que acá el libro del profeta Amós nos data la fecha en que fue escrito este libro. Amós, recordemos que se usa en este libro y su significado es el que lleva la carga. Nos habla que fue uno de los pastores de Tecoa, y este término que aparece también en el Antiguo Testamento está relacionado con otro individuo, así como el de rey de Moab, como Mesa, y probablemente significa criador de ganado menor, es decir, ovejas, cabras. Cuando habla de, nos hace mención, ¿verdad?, del lugar donde él era, Tecoa, que está en las colinas de Judá, a unos 16 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Es la localización de este lugarcito. Y hace referencia que fue en los días del rey Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, que fuese bisnieto de Jehú, quien fue ungido por orden del profeta Eliseo para limpiar la casa de Israel de la idolatría de Baal. Esto ocurrió 2 años antes del terremoto. Fíjense que nos habla de que él profetizó este mensaje que Dios le dio, por el cual
había sido revelado. Amós tuvo 5 visiones y nos hace mención de ese terremoto que también se recuerda en el libro del profeta Zacarías. Y excavaciones realizadas en Azor hallaron evidencias de un terremoto, el cual es fechado alrededor de los años 760 a.C. Dijo Jehová que rugirá desde Sión. La voz de Dios resonará desde Jerusalén al sur de Israel hasta el monte Carmelo al norte. Amós nos dirá en el versículo 3:8 que el león ruge y por eso profetiza. A causa de ello se secará la cumbre del Carmelo. Esta sección contiene varios oráculos contra las naciones. En los pasados 200 años, la lista de naciones que aquí aparentemente relacionadas con varios incidentes fronterizos ocurridos en el pasado, la lista nos ofrece que es la más completa de todas, las que forman parte de estos oráculos proféticos de este tipo, aunque se está hablando de juicios contra naciones específicas. No es fácil determinar su cumplimiento histórico en este sentido. Así que es mejor tener en mente la intención última de Amós, profetizar sobre el futuro día de Jehová, como lo hace referencia también el libro del profeta Abdías y el libro del profeta Zacarías. Hace la mención sobre 3 pecados, y estos son aspectos literarios. El uso es la graduación numérica. Habla de Damasco, que es Damasco, ciudad de Harán, el estado al noreste de Israel, traducido también como Siria, y Harán se mantenía constantemente en guerra contra Israel. Cuando dicen trillaron a Galaad, describe las crueles campañas militares lanzadas contra los habitantes israelitas de Galaad, y este territorio situado al este del Jordán. Puede que esta sea la campaña a la que se refiere en el libro de Segunda de Reyes. Nos hace mención de Hazael, quien asesinó al monarca Ben-Hadad. Recordemos cómo se narra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 15, que él ocupó su lugar desde el año 842 hasta el 806 a.C. El hijo de Hazael también fue llamado Ben-Hadad, como dato curioso, ¿verdad? Hazael asesinó al rey Ben-Hadad cuando le colocó una toalla mojada sobre su rostro y así lo asfixió. Y como dato curioso, él le colocó a su hijo el nombre de quien él había asesinado. Nos hace también la mención en el versículo 5, y quebrantaré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Avén. Y puede que sea un juego de palabras con el nombre de On, la antigua ciudad de Baalbek, Avén, y On, que aparece también en hebreo Betadén. Si este es el Betadín mencionado en los textos acadios, se trata de otra ciudad aramea, situada al norte de Damasco. Y de acuerdo con el versículo 9-7, Dios trajo a los arameos desde Kir, un área de Mesopotamia cercana a Elán, y Dios los retornará al lugar de donde habían venido. Nos hace mención también de Gaza, que es una de las 5 ciudades filisteas. Las otras eran Asdón, Ascalón, Ecrón y Gat, que ellos llevó a cautiverio esta acusación al vender toda una población a Edom, que se le hace también a Tiro. Edom, que era el país al sudeste del Mar Muerto, era la casa de Esaú, el hermano de Jacob. Habla también de los filisteos, que era parte del pueblo del mar, que invadieron a Canaán en el siglo XIII. La palabra Palestina deriva de ese vocablo. Fíjense, el siglo XIII antes de Cristo. Nos menciona Tiro, que está situada en la costa del Mediterráneo, al norte de Israel, y Tiro representa a todos los fenicios. Pacto de hermanos alude a un tratado internacional concertado entre Tiro y otro estado. Nos damos cuenta que
nos menciona en el versículo 12, prenderá fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. La ciudad más importante en el Edom meridional y Bosra ocupaban una posición semejante en el norte, de manera que Temán y Bosra designan a toda la nación. Amón nos menciona también en el versículo 13, que es la ciudad en la ribera este del río Jordán y entre Moab al sur y Galaad al norte. La atrocidad de que se acusa cuando abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas constituyen una referencia al conflicto fronterizo suscitado cuando Amón trató de expandir su territorio hacia el norte. Amón intentaba adquirir territorios cada vez que tenía la ocasión. Nos menciona también Rabá, que también es conocida como Rabá de Amón, que esta ciudad era la capital amonita y se trataba de la actual ciudad de Amón en la Jordania moderna. Nos menciona en el versículo 15 que su rey irá en cautiverio él y todos sus príncipes, así como lo dice Jehová. Pues notamos entonces que antes Amón se había referido a pueblos y gobernantes destruidos y sacados de su tierra. Aquí habla de la cautividad, lo cual introduce el motivo que animó al exilio, y este destino es el que va a enfrentar también Israel. Entonces nótese cómo esta pintoresca forma de emitir juicio contra las naciones que han oprimido a Israel aparecen presentes en los libros del profeta Isaías, Jeremías, aparecen presentes en diversos libros proféticos que nos asegura que la palabra de Dios tendrá cumplimiento. Y uno dirá, pero ¿por qué el Señor lo repite tanto si ya lo había hecho notorio por medio de estos profetas? Bueno, porque sencillamente la misericordia de Dios es maravillosa. Y aquí precisamente nos va a hacer la revelación clara. Dios siempre manifestará a la humanidad el propósito por medio de sus profetas. El Señor siempre hace las cosas con orden, las recuerda, las informa y actúa. ¿Seguimos avanzando? Amós capítulo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no desviaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Idumea hasta tornarlos en cal. Y meteré fuego en Moab, y consumirá los palacios de Chediob, y morirá Moab en alboroto, en estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, e hicieronlos cerrar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Meteré por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que anhelan porque haya polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres, y tuercen el camino de los humildes, y el hombre y su padre entraron a la misma moza, profanando mi santo nombre. Y sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los penados beben en la casa de sus dioses. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como un alcornoque, y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo. Y yo os hice a vosotros subir de la tierra de Egipto, y os traje por el desierto 40 años, para que poseyeseis la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros mancebos para que fuesen nazareos. ¿No es esto así?, dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de haces,
y la oída perecerá del ligero, y el fuerte no esforzará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Y el que toma el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre esforzados huirá desnudo aquel día. Bueno, tenemos entonces en el capítulo 2 cómo viene también así ha dicho Jehová, y vuelve la parte de lo que se conoce acá con esta figura literaria de expresar, ¿verdad?, con los números, por 3 y aún la cuarta. Nos vemos acá que Moab hace referencia sobre el castigo que vendrá sobre la nación de Moab, y por el cuarto no va a revocar el Señor su castigo, por cuanto quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Fíjense que, y sabe, cuando usted va leyendo la Biblia y usted va leyendo cómo el Señor saca a la memoria los pecados que quizás para muchos quedaron en el olvido, o quizás la nación los hizo como una gran hazaña, pero el Señor los condena por distintos pecados que hayan cometido. Y el Señor dice, ustedes quemaron los huesos del rey de Edom hasta volverlo nada, hasta calcinarlo. Bueno, yo voy a prender fuego en Moab y van a ser consumidos sus palacios de Keriot, y va a morir Moab allí con el tumulto, con ese estrepitoso y sonido de trompetas, de tal manera que quitará al juez de en medio de él y va a matar en él a todos sus príncipes, así lo dice el Señor. Entonces, Moab, recordemos que estaba situado al este del Mar Muerto, con sus fronteras septentrionales a lo largo del río Amón. Y cuando habla quemó los huesos, este acto era considerado un ultraje de acuerdo con las costumbres de esa época. Entonces nos damos cuenta cómo Dios no deja escapar detalles y le dice, el castigo te viene por esto que hiciste. Emite también juicio sobre Judá, como nos dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocará el Señor su castigo. Porque imagínense el gran pecado de su pueblo. Han menospreciado la ley de Jehová, no han guardado sus ordenanzas y han errado a través de mentiras, las cuales anduvieron también sus padres. Entonces nos damos cuenta cómo Dios le hace ver los 2 últimos oráculos están dirigidos al pueblo de Dios y sugieren una larga historia de rebelión y una falta de gratitud por parte de su pueblo. El Señor tiene tantos detalles que revela, pues nos damos cuenta acá el juicio de Judá no se debe a ninguna atrocidad que hubiese cometido contra otro estado o contra otro pueblo, sino por haber roto su contrato con Jehová. A diferencia, ¿verdad? Notamos acá que el profeta en el capítulo 2 le refiere a Moab la maldad que tuvo hacia haber calcinado al rey de Edom. Y fíjense, él le recuerda este pecado y el cual también condena esa acción y le promete su merecido castigo. Sin embargo, con Judá no es que Judá haya arremetido contra otra nación, sino contra su propio Dios. Han roto su pacto de amor. Entonces el Señor dice que aunque ellos tengan las relaciones diplomáticas muy buenas, por decir, con los imperios de los cuales ellos habían confiado y habían tratado de hacer alianza para ser protegidos, el problema grande de Judá era que habían menospreciado la ley del Señor. Entonces, nos dice el versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y por supuesto, esto está ya dicho por el profeta
Jeremías, por el profeta Oseas. Aunque su ministerio profético tenía que ver fundamentalmente con Israel, porque allí fue enviado. Amós también profetizó que el fuego consumiría a Judá. Y eso, por supuesto, fue así cuando cayó en poder de Babilonia en el año 587 a.C. Allí hace ese paréntesis, ¿verdad?, en cuanto a Judá. Y retoma el juicio sobre Israel y dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4º no voy a revocar su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Fíjense esto: tras atravesar la tierra del noreste al sureste y del noreste al sudeste, Amós estrechó el cerco, refiriéndose a Amón, a Moab y a Judá. Entonces alcanza su clima, la meta que ha estado persiguiendo desde el principio. Israel es culpable también ante Dios, y se enumeran los pecados específicos que provocaron la alienación del pueblo de Dios. Esto lo convirtió en una sociedad en la que prevalecía la injusticia, y la equidad nunca ocurría en ellos, sino que sus pecados eran tan notorios, pues ellos vendieron a lo justo, hace referencia al profeta, y esto alude al comercio de esclavos. Los prisioneros de guerra o la gente que tenía deudas eran candidatos a la esclavitud, y el justo es la parte inocente en este proceso de concertar una transacción. Quizás se vendía a una persona para adquirir una tierra. Entonces, el Señor le censura y le dice: ustedes pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, a la misma mujer, cometiendo esta atrocidad, profanando así mi santo nombre. Qué manera, Dios, de darles a entender el atroz pecado en el que el pueblo de Israel se había sumergido. Y otra de las lecturas de pisotean en el polvo de la tierra es: arruinan a los pobres de la tierra. Y esta afirmación tiene un paralelo en el versículo 6, por supuesto. Nos damos cuenta que los procesos legales que el pueblo debía presentar con justicia y amor habían sido totalmente prostituidos, habían sido contaminados. Los tribunales son utilizados para oprimir al pobre más que para defender sus derechos. Y a la misma mujer, la misma joven, probablemente alude a una prostituta de culto, pero también es posible que se refiera a una mujer sierva que se obligaba a tener en concubina de un hijo y de su padre. Y estas cosas ambas estaban prohibidas. A una mujer sierva no podían tenerlo tanto el padre como la hija. Recordemos las leyes morales, las leyes que nos plasmó el Señor y que están impresas en el libro de Levítico, así como Deuteronomio. Recordemos entonces cuando el Señor les dice: ustedes con esto están profanando mi santo nombre. No deben hacer así. Ustedes sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces se habla de costumbres sociales en el marco de una ceremonia religiosa. Las ropas se entregaban regularmente al pedir un préstamo. Vino lo empleaba un deudor como pago en especie. Y en sí misma puede que la práctica haya sido legal, pero Amós ve aquí una forma de opresión del pobre por el rico. Los ricos se dedicaban a rendir culto junto a cualquier altar en la casa de sus dioses, y no ven incongruencia alguna entre su actual social y la religión que practican. ¿Qué les parece? Por eso el Señor dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, porque ellos habían hecho cosas terribles. Los destruí, y vosotros, ustedes han llegado de Egipto, yo los traje de Egipto, los conduje por el desierto durante 40 años para que ustedes entrasen a poseer la tierra de los amorreos.
y levanté de sus hijos para que fueran profetas, y a sus jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, el Dios de Israel. Pero ustedes se dieron al abandono, a beber vino. Los nazareos y a los profetas, ustedes los mandaron diciendo, no, no profeticen. ¿Qué nivel de maldad y qué nivel de inapetencia espiritual llegó el pueblo? ¿Qué manera de corromperse? Entonces, recordemos que el amorreo era el nombre que se le adjudicaba, por supuesto, a los habitantes de Canaán. Y como esta era una gente fuerte y de gran estatura, Jehová fue el único capaz de poderlos derrotar. Y precisamente el Señor les recuerda cómo Él los había introducido a estas tierras. Y sí, recordemos que cuando fueron enviados los 2 espías, ellos se sintieron tan pequeños que le dijeron al pueblo, nosotros somos como langosta, estos hombres son enormes, no vamos a poder vencerlos. Entonces el Señor le alude, miren, esta gente era tan alta como los cedros, eran enormes, pero yo fui el que los introduje. Y el Señor les recuerda los favores que había recibido el pueblo para que despertasen y reconociesen cuán grandes bendiciones había puesto Dios en sus manos. Sin embargo, el pueblo estaba totalmente cegado, no veía, no tenía esa necesidad de vivir enteramente agradecido hacia Dios. Se había corrompido en todos los niveles y esto da como consecuencia el juicio verdadero de Dios. Entonces, por supuesto, Jehová los derrotó y él dice, yo destruí su fruto arriba y sus raíces abajo totalmente. Es decir, yo me encargué de limpiar esta tierra para que ustedes la pudiesen ocupar. Entonces Amós se remonta aquí a esa histórica relación sobre la que se asienta este pacto de amor con Dios y su pueblo. Dios libertó al pueblo y lo había conducido a la tierra prometida así como se lo había prometido a Abraham. Toda esta tierra que tú ves será para tu simiente. Entonces, aquí nos damos cuenta que el Señor manifiesta la manera en que ellos se habían totalmente desviado. El Señor les dice aquí, les censura toda la condición en la cual estaba sumergida Israel. Amós se considera a sí mismo como uno de los profetas que Dios ha levantado. Nos hace referencia sobre nazareos y aquellos que estaban totalmente dedicados a Dios. Y el voto de los nazareos les vedaba el tomar vino. Recordemos que el nazareo no podía pasar navaja sobre su cabeza, tampoco podía tomar nada del fruto de la vid, ni el fruto, nada, y tampoco podía llegarse a persona muerta. El hijo de Israel. El nombre Israel designa a las 10 tribus de las que estaba compuesta el reino del norte. Y esta entidad, por supuesto, es diferente a la de Judá, porque el reino del sur estaba compuesto solamente por Benjamín y por Judá. Entonces, puede que se mencione solo aquí para llamar hacia el reino del norte o para determinar el juicio sobre todos los descendientes de Jacob. Yo os apretaré, dice el Señor. Aquí los voy a poner en aprieto. Puede ser comprendido como que yo los voy a sujetar a donde ustedes están. Y así como se aprieta el carro lleno de gavillas, es una metáfora tomada de la experiencia de Amós como pastor. Amós representa aquí, por supuesto, escenas sobre la importancia y sobre lo que tiene el hombre, lo que atemoriza al hombre para actuar correctamente. Y la aparición de Jehová los deja inertes. Dice, el que maneja el arco no resistirá, ni va a escapar el de ligero pie, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Miren todo esto, como el Señor lo va describiendo. Y hace referencia, Él esforzará de entre los valientes y huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces aquel día es el día que Dios visite a su pueblo para llevar a cabo su propósito de juicio. ¿Cómo nos sorprende, verdad? Que a medida que uno va leyendo todas las censuras de Jehová hacia su pueblo, cómo su pueblo logró llegar a tal punto de miseria, olvidando todo lo que él había hecho, olvidando todos los bienes, los favores que había recibido su pueblo y que había dado las espaldas a Dios.
adorando otros ídolos, haciendo injusticia, cuando él había sido llamado para ser un pueblo diferente, para ser ese pueblo que promulgara la bondad de Dios en sus vidas. Qué triste situación. Dios tenga misericordia de sus hijos. Seguimos avanzando hacia el capítulo 3 del libro del profeta Amós. Amós, capítulo 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, visitaré contra vosotros todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? ¿Bramará el león en el monte sin hacer presa? ¿Dará el leoncillo su bramido desde su morada si no prendiere? ¿Caerá el ave en el lazo en la tierra sin haber armador? ¿Alzaráse el lazo de la tierra si no se ha prendido algo? ¿Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bramando el león, ¿quién no temerá? Y hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Haced pregonar sobre los palacios de Azoto y sobre los palacios de tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved muchas opresiones en medio de ella, y violencias en medio de ella. Y no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiñas y despojos en sus palacios. Por tanto, el Señor Jehová ha dicho así: un enemigo habrá aún por todos lados de la tierra, y derribará de ti tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de la cama y al canto del lecho. Oíd y protestad en la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que visitaré las rebeliones de Israel sobre él, visitaré también sobre los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa del invierno con la casa del verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Bueno, notamos entonces en el capítulo 3 del libro del profeta Amós, nos hace mención de esta autoridad que Dios da a los profetas para enviar su mensaje. Y también, por supuesto, recuerda el castigo a Israel por sus pecados. Y volvemos y caemos en el mismo tema. Muchas veces decimos: oye, pero es que lo mismo que profetizó Jeremías fue lo mismo que dijo Isaías, el castigo, y cómo va a castigar al pueblo, y siempre es el mismo mensaje. Bueno, recordemos que los profetas, no todos fueron contemporáneos. Al menos de Isaías a Jeremías hubo un buen tiempo de diferencia, unos buenos años de diferencia. ¿Ok? Y podemos hallar también cómo nos revela la palabra de Dios por medio de su palabra, que el Señor no hará nada sin que lo revele en secreto a sus siervos, los profetas. Y esto nos hace sentir confiados en la benevolencia de Dios, no porque el Señor esté obligado a darnos a conocer lo que Él va a hacer, no. Es por su benevolencia, es por su misericordia, porque le servimos a un Dios justo. Y Dios entonces con esto da a resaltar la gran importancia de Dios al enviar a sus instrumentos con el mensaje claro para que la humanidad esté consciente
de que Él existe y de que Él tiene todo bajo sus manos, todo está dirigido por Él. Y una de las cosas que le afrentaba al Señor y le decía, porque ustedes adoran a estos dioses de palo, de piedra, de madera, que ni siquiera estos les pueden decir el futuro como yo. Y es precisamente eso, el Señor está al corriente de todo lo que está pasando y lo que pasará. Entonces, cuando el profeta habla, fíjense en la manera tan particular y linda en que manifiesta el mensaje. Podemos notar la forma literaria de cada profeta. En el libro del profeta Amós podemos hallar que él dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová. Así ha dicho Jehová. Entonces no es la palabra de Amós, no es la palabra de Oseas, no es la palabra de Jeremías, es palabra de Jehová que transmite por medio del profeta. Entonces oíd estas palabras que el Señor ha hablado. Y aquí notamos varios sucesos que están específicamente dirigidos contra Israel para poner en evidencia ese pecado que han hecho y el juicio de Dios. Qué linda esta expresión cuando dice oíd esta palabra. Y es una fórmula muy utilizada por Amós para proclamar el mensaje divino y específicamente está destinado a comunicarlo a los hijos de Israel. Pues a vosotros solamente he conocido, dice el Señor, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Esto se expresa en la palabra hebrea de conocer. Se trata de algo más que un problema cognoscitivo. No, porque Dios se mantiene al tanto de lo que sucede en todas las naciones. Cuando Amós lo demuestra en el capítulo 1, versículo 2, así como el 2 y el 3, aquí denota interés, aquí denota piedad, simpatía, preocupación. A causa de este vínculo tan especial, a Israel le corresponde una responsabilidad especial. Amós formula una serie de preguntas retóricas que involucran conocidas relaciones a causa y efecto, destinadas a atraer el ánimo de la gente y a sentar, por supuesto, las bases para una explicación de sus terribles predicciones. Y comienza el Señor entonces a formular estas preguntas. ¿Andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo? ¿Van a poder estar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Va a rugir el león en la selva sin haber presa? No. ¿Dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no se apresare? Notemos estas preguntas. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Imposible. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Por supuesto que no. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no alborotará al pueblo? Por supuesto que no, porque precisamente el sonido de la trompeta anuncia que el pueblo debe estar alerta y preparado para algún ataque. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es decir, las cosas que están pasando, ¿ustedes creen que pasa por mero azar? No, el Señor todo lo tiene diligentemente preparado. Y entonces nos revela esta preciosa verdad en el versículo 7 del capítulo 3. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele. Es decir, sin que lo descubra, sin que lo muestre abiertamente, sin que lo exponga, sin que lo haya anunciado. Y esta referencia se ve con la develación, con la exposición, con el descubrimiento, con la apertura de los planes secretos del Señor a los profetas, quienes son sus siervos. Otros, por supuesto, están preparados, o el Señor los ha preparado para anunciar su verdad. Y entonces, nada de esto puede decir, no, es que esto pasó y nadie lo sabía. No, el Señor todo lo ha anunciado. Y esto es una de las grandes verdades. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que es el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado por boca de sus profetas en el Antiguo Testamento. Y las situaciones que se están viendo en el mundo actual están narrados en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere
que ninguno sea sorprendido, que ninguno pueda decir yo no sabía, no estaba al tanto, que tenía que darle cuentas de mi pecado a Dios cuando esté ya en el juicio eterno. No, el Señor es bueno y el Señor usará diferentes herramientas e instrumentos para hacerte conocer la verdad sublime de su amor. ¿De qué manera? Él lo sabe. Pero de que llegará ese conocimiento a las distintas naciones, a las distintas poblaciones, lo hará, porque el Señor es misericordioso. Entonces, nos dice cuántas verdades nos revela en estas preguntas que formula el profeta. Si el león ruge, ¿quién no se va a asustar? Si habla el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Óigase eso. Entonces, Dios ha hablado. La gente prominente de Asdod nos hace referencia sobre proclama en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Y esa tierra prominente de Egipto, el imperio del sur, recordemos que Egipto, el imperio del sur, son convocados a venir y ver lo que sucede en Samaria. En lugar de orden hay violencias y hay opresiones, y a consecuencia de sus pecados, el Señor visitará su maldad y corregirá. No saben hacer lo recto, dice el Señor, y es una frase que alude a lo que debía ser la norma correcta de conducta. Atesorando lo que se atesoraba era el fruto de la rapiña y el despojo. No saben hacer lo recto, dice el Señor. Hacen solamente lo malo. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Fíjense que el pastor salvaba lo que podía probar al dueño del animal que una bestia salvaje se lo había llevado, que él no lo había robado o lo había vendido. De la misma manera, solo un pequeño remanente de los ricos de Samaria podrían escapar. Fíjense cómo Dios ilustra a través de esta alegoría y de estas situaciones diarias lo que hará con su pueblo. Oí testificar contra la casa de Jacob, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque el día que castigué las rebeliones de Israel, yo también castigaré los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar. Entonces la gente prominente está llamada a testificar contra Israel. Cuando habla la palabra casa, y es la palabra clave de estos versículos, la casa de Jacob, los israelitas, Betel, la casa de Dios, la casa del invierno, la casa del verano, la casa del marfil, tanto la mansión como el templo serían destruidos. Los altares de Betel, Betel constituía la frontera meridional de Israel, juntamente 16 kilómetros al norte de Jerusalén, y la ciudad se había convertido precisamente en un centro de la vida religiosa. Cuando hace referencia a casas de marfil, esas mansiones decoradas con este precioso material, heriré la casa del invierno con la casa del verano, todo, no habrá belleza, en los cuales ellos se creían privilegiados que el Señor no fuese a destruir. Aún eso que para ellos tenía mucho valor, sería del todo destruido. Entonces, volvemos y caemos. A manera que vamos leyendo los libros proféticos, nos damos cuenta que el mensaje es continuo. El Señor recuerda su amor, su pacto. Él es fiel, pero nos enseña la manera o las transgresiones que tenemos enfrente y que debemos de superar. No podemos quedarnos estancados allí. Es que yo soy así, el pecado. El pueblo era llamado una y otra vez por diferentes voceros del Señor. El Señor enviaba a sus profetas para que ellos pudieran estar alerta, recibir el llamado y poder acercarse al arrepentimiento. Y esto, hermano, está presente aún en nuestros días. El Señor sigue anunciando por diferentes medios que el llamado a la salvación es la más hermosa invitación que el ser humano puede encontrar. ¿Por qué rechazarla? ¿Por qué rechazar? Qué lindo es cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y de él nos apartamos, del pecado, por supuesto, del pecado. Volvemos y recordar, arrepentimiento no es llorar,
arrepentimiento es cambiar. Cuando nosotros reconocemos nuestra postura delante del Creador y nos damos cuenta que estamos fallándole, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Reconocimiento. Como dice uno de los lemas de nuestra iglesia, reconocimiento y confesión. Confesamos, sí, Señor, contra ti hemos pecado. Apartarnos del pecado nos hace sabios. Eso nos hace ver que la gracia de Dios sigue extendida con la humanidad porque aún no ha enviado a su Hijo a la tierra, dándonos entonces el tiempo prudente para acercarnos a su verdad. Esto se ha anunciado siempre. Todo el Señor lo anuncia por boca de sus profetas. Y nótese cómo el Señor es tan detallista, así como se acuerda de las cosas buenas, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha prometido, Él lo resalta, pero también se enoja cuando persistimos en hacer lo malo. Dios en su amor y en su misericordia nos da oportunidad para cambiar. Aquí vemos distintas profecías que se llevan hacia las naciones que están alrededor de Israel como a la tierra de Israel. Entonces, hermanos, el juicio comenzará por casa, nos enseña la palabra. El juicio comenzará por casa. Nosotros no estamos exentos de caer en condenación si no nos arrepentimos a tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Es hoy. El mañana nadie lo tiene comprado. El mañana nadie lo tiene asegurado. Así que estos mensajes que llegan al alma, el Señor los ha hecho que permanezcan en su palabra para que nosotros recordemos que el Señor está dispuesto a reconciliarse. Bueno, de esta manera llegamos al final.